Con el paso de los años se han ido perdiendo historias y leyendas contadas por nuestros antepasados. Hemos dejado de lado aquellas historias magníficas y leyendas que nos asombraban cuando éramos pequeños. Pero en esta ocasión quiero hablarles de un hecho verídico que sucedió en el pueblo de Tarecuato. Cuenta la leyenda que en el pueblo de Tarecuato existe un árbol muy peculiar, debido a que guarda oscuros secretos que muy pocas personas conocen. A este lugar lo conocen como Anatapu Huaricua, el cual significa el árbol de la muerte. Algunas personas, cuando recuerdan dicho lugar, vienen a su memoria las desgarradoras historias que sus abuelos solían contarles de ese sitio, debido a que la historia es tan trágica que el simple hecho de recordar los acontecimientos de dicho lugar a cualquiera le eriza la piel. En el tiempo de los cristeros, por el camino real de Tarecuato, se suscitaban hechos terroríficos. Las personas vivían tranquilamente y en paz unos con otros, hasta que ocurrió el primer caso. La noticia se movió rápidamente por todo el pueblo y había 1000 preguntas, pero ni una sola respuesta. Aconteció que en ese preciso lugar se encontraba el cuerpo sin vida de una familia de la realeza. Nadie sabía lo que había sucedido, pero las expresiones de sus rostros, de sus cuerpos sin vida moviéndose al ritmo del viento, indicaban que lo acontecido no tenía explicación alguna. Sus expresiones indicaban que habían visto al diablo con sus propios ojos y no alcanzaron a escapar de sus sucias garras. Algunos decían: el demonio se ha ido a cazar gente inocente. Otros decían: Dios los ha castigado por lo malo de sus pecados. Transcurrieron algunos años. Comenzaba a olvidarse de a poco los hechos ocurridos en ese lugar, cuando de la nada, entre las ramas de aquel árbol colgaban unas hojas. Al final de estas hojas, con expresiones que reflejaban el miedo de haberse encontrado con el mismísimo diablo, estaban colgando, cual esferas de Navidad, los cuerpos sin vida de otra familia en el mismo árbol. La noticia viajó rápidamente por el pueblo. El terror volvió a apoderarse de toda la zona y de todas las personas. Empezaron a murmurar diciendo que aquel suceso había sido obra del mismo diablo. Otros decían: Fueron los tucuros, fueron los tucuros. Los causantes de dicha obra del mal. La pregunta seguía en el aire: ¿quién ha sido capaz de tal atrocidad? En este pueblo se asocia demasiado a los tucuros o tecolotes con la magia. Se cree que son los causantes de los males del pueblo o de enfermedades, pero en aquel sitio no se encontraba ninguno. La realidad muchas veces supera la ficción, y es por eso que se crean estas leyendas inexplicables. Aconteció que un día, las personas aún con miedo de pasar por aquel árbol, se armaron de valor y planearon una emboscada, para por fin descubrir qué era lo que sucedía por aquel camino. Todos esperaban encontrarse al mismísimo diablo en aquel camino, pero nadie sabía que entre la hierba del lugar se escondía algo peor de lo que las personas pensaban. Entre la hierba se ocultaba un simple y común ser humano, una persona que fácilmente pasa desapercibida entre las demás, pero que su interior estaba lleno de odio, lleno de ira por las personas que abusaban de sus riquezas para humillar a las demás personas del pueblo. Una persona que se había cansado del abuso y del maltrato, por lo que decidió levantarse para espiar las rutas de la realeza, investigar los momentos precisos por los que pasaban por aquel lugar y terminar con la vida de esas personas. dicen las personas que aún transitan ese camino, que por las noches el viento mueve las ramas de aquel árbol y que aún se escuchan los quejidos de las personas que fallecieron en aquel lugar, que cuando sopla el viento se escuchan los gritos desgarradores de las víctimas de aquel hombre, cuyo nombre
por aquel hombre. Esta es la leyenda de Anatapu Guaricua, una leyenda que sin duda, con el paso de los años, la gente de Tarecuato ha querido olvidar, pero que aún vive en los recuerdos y en las ramas de aquel árbol, el árbol de la muerte.